Hola, hola, bienvenidos y bienvenidas a La Trinchera Dialéctica. Mi nombre es Jairo Yela Burbano y hoy estoy con Danilo Palacios. Hola Danilo, ¿qué tal la vida? Hola Jairo, muy bien, un gusto saludarte y estar aquí en esta trinchera dialéctica. Muchísimas gracias por haber atendido la invitación. Bueno, pues la primera pregunta, ¿no? Es, ¿quién es Danilo Palacios? ¿Qué hace y a qué se dedica? Bueno, soy un antropólogo y en ese ejercicio de la antropología me he dedicado al descubrimiento de la cultura, al entendimiento de la cultura, de las relaciones sociales, simbólicas que establecemos nosotros como humanos con el entorno, ¿no? Cual sea que este sea. Precisamente la antropología es un camino de conocimiento que nos va encontrando con distintos sujetos, territorios, culturas, y además de esto emprendí hace algunos años el camino de la comunicación, generando contenido articulado con problemáticas, saberes o contextos profundos de distintos territorios, principalmente de Nariño, y es algo que he querido llevar a una puesta en escena en las pantallas, ¿no? Visibilizando distintas formas de pensar y existir en un territorio. ¿Qué estudiaste primero, antropología o comunicación? Estudié antropología en la Universidad Nacional y después de varios años de no estudiar y de trabajar, tener, digamos, ciertos encuentros y desencuentros con la antropología, me faltaba precisamente esa posibilidad de llevar ese conocimiento y esa experiencia en contextos y culturas a otro lado. Entonces entendí que necesitaba comunicar todo lo que vivía, lo que aprendía, lo que investigaba. Y bueno, con los años me fui a estudiar a México comunicación, básicamente a nivel teórico, lo que tiene que ver con el análisis de discursos y narrativas. Pero mira que empezando 2018, cuando me propuse estudiar y fue el año en el que me fui a vivir a México, pues entendí precisamente que todo iba hacia donde estamos hoy, ¿no? Hacia las redes sociales como un campo de disputa del sentido común y de las narrativas, incluso de lo que se puede entender como verdad. Entonces, bueno, ha sido como todo un proceso de construir en este sentido. ¿Y siempre te soñaste, por ejemplo, siendo antropólogo? No. La antropología llegó por ese mismo camino. Sí, yo salí de Pasto. Tuve la posibilidad de estudiar en la Universidad Nacional en Bogotá, pero entré en ingeniería electrónica. Y bueno, fueron algunos años de estudio, bueno, año y medio, 3 semestres de estudiar, pero yo viví algo muy importante en mi vida que quizás el contexto de la Universidad Nacional y el ambiente cultural y político despertó en mi curiosidad y una inquietud por la lectura. Empecé a leer pues tarde, 18, 19 años en la Universidad Nacional, pequeños textos, luego fui pasando a libros y esto despertó ¿qué será? Un espíritu de investigación, de curiosidad, de conocimiento que me abrazó con fuerza allá en Bogotá. Y bueno, en algún momento dije, lo mío no son los circuitos electrónicos, no son las matemáticas ni las físicas, no son este tipo de carreras, bueno, y me orienté hacia las humanidades. Entonces, estudié el campo y me acuerdo que tuve 3 opciones: sociología, ciencia política, antropología. Y por ahí una voz me dijo, los antropólogos viajan mucho y se encuentran con distintas culturas. Y bueno, creo que esa voz fue definitiva para tomar la decisión. Y en cuanto, por ejemplo, dices que empezaste a leer tarde, ¿cómo eran las cosas en tu casa, por ejemplo? ¿No aprendiste a leer desde ahí? Por ejemplo, ¿tenías una biblioteca? ¿No tenías una biblioteca? No, sí tenía una biblioteca alimentada por algunos muy buenos libros. Mi padre, pues, sí fue una persona lectora, pero no tuve, digamos, un enganche con la lectura en la juventud, ¿sí? Fui muy dedicado, me dedicaba mucho en el colegio a las matemáticas y era tal vez mi lenguaje. Me iba muy bien ahí, me gustaba mucho y siempre me proyecté en ese sentido. Nunca pensé pasados los 19 años que yo terminara en el mundo de las humanidades. Fue algo que me mostró, por supuesto, que la vida la vamos a ir descubriendo etapa tras etapa y algo así como encontrar una vocación pasado tu colegio, pasado los primeros años de la universidad, pues
fue para mí algo muy interesante. Alguna vez intenté leer el Zaratustra como de 13 años y me dolió la cabeza, fue durísimo entenderlo para mí en ese momento, no tenía esa formación ni la actitud de lectura y eso me dijo como, uy, no, la lectura no es lo mío, fue muy, muy extraño. Y muchos años después me vino con fuerza, ya no solo era un interés, sino que se volvió también una pasión y un ejercicio mental continuo que bueno, en mis últimos años ha cambiado mucho porque hoy, bueno, las redes, ya el ejercicio laboral pues me absorbe mucho y ya la lectura tiene otro espacio, pero en lo que fue mi etapa universitaria era concentrado 5 o 6 horas continuas o fragmentadas, el tiempo que yo tuviera lo dedicaba a eso. ¿Y hay algo que rescates de, por ejemplo, este conocimiento de matemáticas y haber estudiado ingeniería electrónica? Sí, pues, a ver, las matemáticas nos muestran un orden del mundo que lo expresan mediante números. Las letras también, mediante la filosofía o la antropología, muestran un orden del mundo. Esa pregunta esencialmente es la misma curiosidad por entender los fenómenos, sea físicos o sea sociales, simbólicos, espirituales. Lo que cambia es el lenguaje, ¿no? Y la forma en que estos lenguajes se expresan. Mira, los números terminan expresándose, por ejemplo, en materia física, cuando un ingeniero levanta un edificio, ¿sí? Ahí está lleno de cálculos. Un celular con una cámara como esta fue procesada por cálculos, ¿sí? Pero también, asimismo, el conocimiento que logramos por las ciencias humanas, que muchos piensan que no pueden servir para nada, sirven para mucho, para entender las cosas y a partir del entendimiento poder pensar caminos de transformación. Se expresa en otros lenguajes, se expresa en la palabra, pero también puede ser elevado a la imagen, al cine, a la comunicación. Yo pienso que son dos vías distintas que indudablemente marcan pues, carreras y vocaciones diferentes. ¿Qué rescato de la electrónica? Que mi enfoque en ese momento, año 2007-2008, estaba motivado por una curiosidad hacia aparatos electrónicos de comunicación. Todavía no teníamos estos celulares, pero sí pensaba y en los primeros semestres de esa carrera me enfatizaba en sistemas de telecomunicaciones. Muchos años después entendí que esa curiosidad era genuina, puesto que precisamente redescubrí un interés por las comunicaciones y por estos aparatos electrónicos. Estamos en la era electrónica, estamos en la era digital y es una era, lo digo en el sentido más extenso del término, ¿no? Que está transformando y revolucionando, como en su momento fue la era mecánica, la era industrial, los modos de hacer y pensar. Entonces, con los años encontré una conexión muy fuerte con eso. ¿Cómo podemos acercarnos a una definición, a un sentido de lo que es un medio de comunicación? A ver, un medio de comunicación, decía McLuhan, es una prótesis de nuestros sentidos, ¿no? Permite amplificar nuestra voz, permite también que nuestros oídos capten otras cosas que están lejos de nosotros porque llegan a nosotros, ¿sí? Cruzando las fronteras geográficas. Una cámara es un ojo que permite capturar y está inspirada en el ojo. Una extensión, ¿no? Es una extensión, una prótesis. Esto que tenemos aquí permitirá que nuestras voces se escuchen más allá de la distancia, ¿sí? Borrando fronteras. Entonces los medios lo primero que hacen es expandir un mensaje que nace pues desde nuestra creación, sea verbal o sea visual. Pero ya en una segunda dimensión los medios expanden un mensaje que también expresa una forma de ver, hacer y pensar el mundo. Y esto aquí ya entra en conflicto porque esas formas de ver, hacer o pensar pueden chocar, pueden contradecirse entre sí. Y lo que vemos hoy pues, en el mundo es que permanentemente nos llegan imágenes, nos llegan versiones de la misma cosa, a veces diferentes. Y lo que estamos haciendo es recogiendo muchas de estas imágenes y visiones, pero en últimas lo que está pasando en las pantallas es que se está peleando el sentido común, se está peleando, comillas, la verdad. Se está peleando una visión sobre otra en el campo que tú quieres, sea política, sea publicidad, sea narrativas de entretenimiento, está en una constante disputa por el sentido de lo común. Me parece bastante importante, por ejemplo, que nos adentremos un poco en el sentido de
de cómo influyen los medios de comunicación en nuestras, ya sea pues en nuestras decisiones, así como individuales y también en nuestras decisiones colectivas, porque a veces creo que no les damos el valor necesario y no sabemos cómo estamos siendo influidos por esos medios de comunicación. Los medios nos influyen desde, al menos desde nosotros que somos generaciones televisivas, las que nos criamos con televisión, pasamos hoy los 30 años, nos influyen sin darnos cuenta en las formas de pensar, de vestirnos, de hacer lo que consumimos. Padres e hijos, que era sino el modelo de una familia lleno de narrativas, lleno de estereotipos, narrativas sobre el padre e hijo, sobre el amor, sobre lo que deben ser los valores, las costumbres familiares, iban implícitas ahí. Cualquier telenovela que fueron muy famosas en la década del 90 y del 2000 iba lleno también de esas narrativas, formas de entender las relaciones afectivas, estereotipos de cuerpo, de belleza, masculinos, femeninos, pero nunca reflexionábamos sobre eso, simplemente nos llegaba por los ojos y nos fueron de alguna forma, yo pienso, programando la mente, programando el cuerpo hacia eso. Luego, si ya nos metemos en el campo de la información, vamos a encontrar que los medios también nos daban un montón de mensajes súper alineados con ideologías políticas, pero que era muy difícil de reflexionarlos. Y si bien tú los podías reflexionar, lo que sí era imposible antes de Internet era contestarles a esas narrativas. Entonces simplemente vivíamos presos de los conceptos y de lo que dictara la televisión o la radio o el periódico, es decir, las casas mediáticas que eran propiedad de poderes económicos, y no de muchos, sino de unos pocos. En ese sentido, los medios de comunicación también se venden a sí mismos como imparciales, como objetivos y neutrales. Sí. Pero ¿cómo entender esto de la imparcialidad porque creo que estamos en otro paradigma distinto ahora? Estamos cambiando el paradigma y esto tiene que ir desde la formación misma de los comunicadores. El manual de periodismo de la universidad, quien estudia comunicación y periodismo, le dice, si eres periodista, tú tienes un compromiso con la verdad. Y estos se vuelven como eslóganes. Si tú piensas, ¿cuántos medios no tienen un eslogan como periodismo con la verdad? ¿Sí? O periodismo objetivo y neutral. Entonces dicen, tiene que ser imparcial, neutral y objetivo, es decir, no intervengas en la realidad de la que haces parte. Más o menos así nos dice el manual. Y sobre todo que el periodismo debe ser contrapoder, está para ejercer un contrapeso al poder, y por eso se supone, en teoría, el periodismo de investigación tendría que develar las dinámicas, los abusos, los excesos del poder. En eso está el manual. Es, digamos, la dimensión ideal. Pero en la práctica, pues, es muy distinto. Lo que pasa es que estos ideales se mantienen como eslóganes de los canales, pero los canales ya tienen otra lógica, simplemente porque los canales son empresas. Y estas empresas, pues, ¿quiénes son los dueños? Poderes económicos que también tienen intereses en política. Entonces, pueden ser neutrales, pueden ser objetivos, pueden ser imparciales. Cuando eso es lo que están diciendo te afecta a ti mismo como dueño, pues es ilógico. Y si estos medios nacen como unas empresas de unos poderes económicos, pues no nacen para atacarse o para ejercer control sobre sí mismos, sino para amplificar sus mensajes, sus narrativas, sus formas de ver el mundo. Y el mejor ejemplo, el más claro, porque esto se reproduce en todos los países, pues para no irnos lejos, es en Colombia, donde RCN y su canal, su otro canal, NTN 24, que es más para Latinoamérica, pues es parte del Grupo Ardila Lule. ¿Quién es el Grupo Ardila Lule? Bueno, ese señor empresario con su grupo económico, que al tiempo también tiene empresas como Postobón, Atlético Nacional, Ingenios Azucareros. Entonces controlas, por ejemplo, el azúcar, y controlar el azúcar es controlar la tierra. Y entonces ese canal no va a hablar de reforma agraria o no va a hablar de reforma laboral. Es lógico. Y este esquema de posesión de los grandes medios de comunicación se repite en todo lado. Desde otro país latinoamericano, en México vas a encontrar lo mismo, en Perú vas a encontrar lo mismo.
Y en Estados Unidos vas a encontrar lo mismo con la CNN y estos canales pues que le pertenecen a grupos que saben la importancia de los medios para crear, no solo defender directamente sus intereses, sino crear una cultura que permita que ese orden se reproduzca y se mantenga y se conserve. Hay, bueno, están estos medios tradicionales, ¿no? Digamos que es como una comunicación hegemónica. Sí. ¿Crees que los, por ejemplo, youtubers, influencers que hacen contenido también para contradecir a los medios tradicionales, ahí crees que sí se está debatiendo realmente en ese campo? O sea, si es importante lo que están haciendo o los medios tradicionales todavía priman todo el panorama de la información. Bueno, ahí puede ser extenso las formas de verlo o diferentes. Pues es muy importante la emergencia, el nacimiento de esta figura de youtuber o influencer. Porque, como tú dices, empieza un cambio de paradigma. El influencer es un individuo, no es una empresa o un conglomerado, ¿sí? En principio, el influencer responde a sí mismo, en principio. Por lo tanto, ese paradigma o esa idea de ser objetivo se vuelve más difícil porque el influencer o el youtuber se manifestaba más desde su indignación, desde sus pensamientos, de su propia voluntad, y eso hacía que su posición fuera más subjetiva, ¿sí? Pero si bien los influencers han logrado contradecir y generar un choque con estas narrativas de los medios tradicionales, pasa una cosa y es que con el tiempo los influencers terminan respondiendo a otro poder, ya no tal vez el hegemónico, pero terminan también creando narrativas que a veces puede que ya no terminen siendo tan veraces como en un principio fueron, porque empiezan a responder a eso, a otra posibilidad de gobierno, a otra tendencia política, etcétera. Y eso en Colombia, pues yo valoro mucho el trabajo de los influencers que llegaron a desmontar las narrativas de los grandes medios y del uribismo, pero pues con el tiempo terminan siendo altoparlantes del actual gobierno. Entonces, está bien en la medida en que ellos digan no somos periodistas objetivos y neutrales, votamos al carajo ese paradigma, eso es muy valioso. Pero si pretenden decir que es información objetiva y veraz, pues yo le vería el mismo problema. Indudablemente el paradigma va cambiando. Ahora, que si el poder es el mismo, yo creo que todavía no. Porque un medio como Caracol, pues tiene la capacidad de... hay una noticia en el Chocó, va un reportero. Listo, eso es pago, eso es gasto, eso es un avión, un hotel y un equipo. Claro. ¿Vale? El influencer o el medio alternativo no puede hacer eso. No, difícilmente tendrá acceso a tanta información de primera mano. Y generalmente, si analizamos la mayor parte del contenido de influencers o medios alternativos, ya recogen informaciones que fueron dadas por otros o es difícil que accedan a la primera fuente. ¿Por qué? Por logística. Entonces los medios todavía son casas que tienen la capacidad de poner las tendencias, y es más, si analizamos pues las tendencias, yo pensaría que quien pone las tendencias en este país es Gustavo Petro, pero que son los medios los que antes estaban en televisión se pasaron a internet y son quienes pueden amplificar, sea a favor o en contra, esta agenda que propone en este caso el presidente. Pero los grandes medios están en internet y son fuertes todavía. Bueno, según lo que dices, la información siempre está alineada hacia un lado de la balanza política, económica, social, ¿verdad? Es difícil que no tenga inclinación. Puede Claro. que sí, depende, pero yo diría que quienes manejan altos niveles de información saben que la información se usa para un lado o para el otro, y en estas disputas del poder los medios han entrado como el cuarto poder, les llaman algunos, es decir, con ya una intención clara de usar la información en función de construir narrativas que respalden una acción política o una ideología. Y allí, en esa disputa, ¿cómo podemos entender lo que realmente es información y lo que es propaganda? Porque ahí entramos en ese dilema. Sí. Si toda la información está alineada... Bueno, lo primero creo que es el contraste. Entonces, personalmente yo no me informo de una fuente. Yo creo que no veo menos de 3.
Entonces, si Petro lanza una noticia, porque Petro da las noticias y muchas veces él informa, sé que él se defiende a sí mismo. Entonces digo, bueno, entiendo, es importante reconocer que hay una fuente, pero también tengo que leer críticamente y sé que él se va a defender o se va a poner en ese relato que él construye en una narrativa privilegiada. Pero entonces quiero ver sobre la misma noticia qué dice Caracol. Y después veo opinadores. Entonces es difícil, como uno no accede al sitio exacto donde se da un hecho del cual sale una noticia, lo único que yo veo posible es contrastar las distintas formas en que distintos medios o voces individuales te la presentan. ¿Ya? En mi caso uso mucho Twitter, redes. Entonces veo la versión de uno, veo la versión de otro y me formo mi idea. Por eso te digo, ¿accedo a la verdad? No. Filosóficamente imposible acceder a la verdad. Decir que no existe una verdad tampoco es tan correcto, ¿sabes? Porque la verdad se va construyendo en un campo en disputa. Se puede llegar a un consenso. Y si el consenso se vuelve masivo, puede pasar encima de la verdad objetiva, pero se vuelve una verdad de tendencias y de redes y tiene sus efectos. No puedes negar el efecto que causa eso. Pero también... Si sea sobre la base del engaño. Claro, puede ser bastante problemático entender, por ejemplo, este paradigma de la posverdad, por ejemplo. Decir Sí. que no existe una verdad así en general, solo existen verdades específicas de cada individuo. Eso pues tergiversaría casi todo el conocimiento que tenemos de todo. De la realidad misma, indudablemente, es así. Por eso pues dicen los sociólogos, estamos en la época de la posverdad. ¿Y cómo se combate? Más allá del valor ético de la verdad, es difícil que otra cosa te oriente, porque las herramientas que tú tienes están para construir posverdades. Entonces, desde la persona que es profundamente infeliz, pero sube su foto a Instagram diciendo que es feliz, hasta el manejo y la manipulación que puede haber sobre una noticia. Tú puedes estar convencido de algo, pero el aparato mediático puede ser muy extenso y mira que en Twitter se puede reproducir una noticia a partir de trolls y ya se masificó. Y de pronto en la creencia masiva queda esa versión, que no es la verdad, pero es lo que quedó. Y sobre eso se actúa. Entonces, claro que tiene consecuencias. ¿Crees que los medios de comunicación, por ejemplo, tradicionales, RCN, Caracol, Noticias 1, Canal 1, etcétera, tienen realmente una ética comunicativa? O sea, que defiendan pues un buen manejo de la información. ¿Esos medios que nombraste? No, por supuesto que no. Pienso que ahora pues ya estamos despiertos y lo podemos contrastar, pero en su momento sirvieron a sus dueños, eso. Entonces RCN pues fue un aparato mediático del Ardila Lule, de todo su aparato económico, que si tú, repito, lo analizas, pues es la posesión de la tierra. O sea, ya te estás metiendo con el tema agrario en Colombia. Es la concentración de agua de la mano de la tierra. Si vas a producir tanta caña de azúcar en Colombia, necesitas tierra y agua. Son las leyes de salud que permitieron que estos mismos grupos económicos, por un lado te vendan gaseosa, pero por el otro te abran clínicas para curar la obesidad, ¿sí? Y son también leyes que permiten el control financiero y, bueno, ser rentables esto a sus intereses. Entonces, por supuesto que si vas a tener un medio de comunicación teniendo todo eso además, sabes que la comunicación va a ser reforzar estas leyes, que si alguien se opone, pues vamos a trabajarlo en los medios de comunicación, de tal forma que quien proponga una reforma agraria, pues era satanizado en otras épocas, pero hoy las redes van abriendo este campo. Pero mira que a veces hago el ejercicio de ver RCN en televisión y ahorita, por ejemplo, con la reforma laboral, entonces ellos tenían un truco muy, muy fino, que es decir, aquí en RCN tenemos todas las voces. La reforma laboral se habla aquí, en RCN. Entonces te presentaban una nota de 2 minutos y entonces cuando decían todas las voces era entrevista a un senador de Cambio Radical, a otro del partido de la U, a otro del Partido Liberal, a otro del Centro Democrático y el último
del pacto histórico. Entonces, claro, te incluían todas las voces, pero no en el mismo peso. Cuando tú ves una nota de minuto y medio, inconscientemente no te das cuenta que estás desequilibrada, pero te metieron 5 voces en contra y una a favor. ¿Cuál es la percepción que le queda al espectador? Que pues no, generalmente quien ve RCN pues no va a ser la persona más crítica. Entonces, ¿qué le queda? Siguen actuando así. Ellos configuran sus noticias de tal forma que, sin decírtelo directamente, están induciendo una forma de pensar. Cuando termina la nota, el presentador terminaba con un comentario aparentemente objetivo, pero que no lo es tanto. Decía, que tengan presente que aquí en Colombia se respetan las instituciones. Y cerraba la noticia. Claro. Y entonces, ¿qué están? Es un comentario que parece objetivo, pero si ya lo pones y lo analizas en contexto, no. Te está induciendo una forma de pensar y de recibir esa información. Tengo entendido que en China, por ejemplo, existe la censura, ¿no? No se puede hablar sobre ciertos temas. Por ejemplo, si uno no es médico, no puede dar consejos de medicina. Porque no puede, o sea, realmente no puede, debería, ¿no? creo Claro, que está bien. entonces, pero acá abundan ese tipo de personas, por ejemplo. ¿Crees que debe existir por lo menos la censura? Mira que en China también prohibieron a lo que clasificaron como influencers tóxicos que promovían valores tóxicos para la sociedad, lo que aquí sería Huescolo Mr. Steven, ¿sí? O sea, unos chicos que se ponen cadenas, que pues andan con fajos de billete, que tienen 22 años, pues a muchos les puede resultar admirable y pues para otros pues valores que tal vez no quisieras que la juventud reproduciera. En China prohibieron esto. En China lo prohibieron porque representaba una influencia tóxica en cuanto a valores a las juventudes. Entonces los chinos pues no le tienen miedo a eso. Esto de la censura es un tema más occidental, ¿no? Igual que la libertad de expresión que se justifica para muchos usos, a veces que atentan en contra de la dignidad de otros, pero dices es la libertad de expresión. Entonces, a ver, que si podemos tener y regular algo así nuestras formas de pensar y la expresión misma, el problema es cómo. Porque si tú supones que algo debe ser censurado o que no se debe mostrar, tendrías que poder tener un poder absoluto. ¿En quién recae? Un poder capaz de definir lo que sí se puede mostrar, un poder capaz de definir la verdad. Entonces me resulta muy peligroso porque pues quedaríamos como a merced de una especie de poder supremo que en última sería el Estado, pues íbamos hacia China. El Estado. Y si esto combina con mis pensamientos y valores, pensaría, vale, está bueno, pero si no, terminaría siendo un disidente más. Entonces es algo muy riesgoso. Sin duda, pienso que sí se debería regular y exterminar, por ejemplo, las fake news, ¿sí? Lo que son informaciones tendenciosas, que a veces mira que los medios publican una fake, Caracol publica, a veces comillas involuntariamente, información errónea, divulgan eso, crean un escándalo y casi que 5 o 6 días después se retractan, pero la retractación ya no la vio nadie. Entonces, indudablemente, pues pienso que debería existir un control sobre la información. El problema que yo no puedo resolver ahorita es bajo qué criterio y quién lo ejercería. ¿Qué implicaciones, pero tiene, o sea, defender esta libertad de expresión? Porque por un lado están los medios de comunicación que se venden a sí mismos como imparciales, y por el otro lado está los televidentes, oyentes, etcétera, que piensan que se pueden informar de esa manera desde la libertad de expresión. Pienso que la libertad de expresión no podría ser catalogada o entendida como un derecho igual para quienes son parte de un medio, es decir, una asociación de personas que trabajan bajo unos criterios y que como medio, empresa, lo que quieras, tienen que tener cierta legalización y cierto orden, porque además intentan proyectar algo veraz y con nombre institucional, medio cualquiera que sea. Y es diferente esa libertad de expresión a un individuo que como tú o yo, pues mañana nos manifestamos. Entonces, primero pienso que no podríamos poner en la balanza esos dos niveles de expresión, porque quienes ya se suscriben a
a una vocación informativa, llámele medio de comunicación, pues tendrían que entrar dentro de ciertos parámetros. Lo que pasa es que eso ya se supone que está, y en los principios de un periodista tiene que contrastar la información y decir si esto es veraz, si esto no, si contrastar pruebas. Lo que te digo es que a la hora de publicar nadie te detiene, simplemente tú lo escribes, das publicar. Si ya te llega una solicitud de retractación, un reclamo, bueno, pasarás los días y si es pertinente lo haces, pero ya mandaste una información. En el caso del individuo, pues yo creo que la libertad de expresión sí es un derecho pues que todos tenemos y que no solamente está en lo político, sino en lo artístico. Creo que viene de ahí, ¿no? Sí. Pues mi libertad de expresión es mi teatro, es mi música, es mi danza y soy libre expresándome con el cuerpo, y si soy libre expresándome con palabras en mi pensamiento social y político, pues sí, yo creería que eso no tendría problema. Pero lo otro, quienes están en el mundo de la información sí deberían tener un poquito más de rigor. Como decías anteriormente, los medios de comunicación, para poder informar, tienen que tener toda una logística grandota, ¿no? Que Depende, cuesta... si es un gran medio, sí. Si es Claro. un pequeño, pues depende de su alcance. Sí. Pero sí habría que tener una ética que se supone que la tienen, pero no Claro. se ejerce. O a Sí. veces es mentirosa, responde a un interés propio. Pero en ese sentido, para pagar los gastos de esta logística, y a nosotros las noticias nos llegan aparentemente gratis, ¿cómo se financian entonces los Eso es medios? muy interesante porque, bueno, en televisión la pauta y en internet también, pero en televisión la propaganda clásica, ¿no? De que pues veíamos no sé, que nos promocionan champú, jabón de loza, jabón de baño, todas las marcas que conocemos. Bueno, ellos pagan por un espacio en la televisión y por el horario privilegiado para eso. Así es la forma de financiación clásica de la televisión y de la radio, ¿no? Después vienen lo que son los contratos de pauta estatales, que mira que ese es otro tema, que por ejemplo todos los gobiernos, incluido este, pagan pauta a los medios. ¿Para qué? Pues para que te saquen, por ejemplo, que el gobierno hizo una carretera y la inauguración, ¿sí? Que hay unos que seguramente pedían más que eso, porque también yo he visto, por ejemplo, que en este gobierno, es más, en los canales de televisión, no solo en los noticieros, sino en medio de la telenovela, el gobierno te pone una pauta y al final sale el Ministerio de Justicia. Esa pauta fue pagada y eso va en un contrato, ¿sí? Hay otros que pagan por la noticia. Entonces necesito que reporte que el alcalde de Bogotá pues abrió y cortó la cinta de 10 metros de pavimentación. Entonces van los medios y hacen el show y la noticia sale en un tono, por ejemplo, no importa, digamos que sobre esos 10 metros de pavimentación hubo corrupción, hubo retrasos, eso no sale en la noticia, sino que sale que se inauguró. Entonces, ¿qué es lo que te invisibilizan? Lo que te callan. Y esto que solicitó X alcalde está pagado mensualmente en lo que se llama un plan de medios de gobierno. Los medios no nos cuentan eso, entonces pensamos que muchas noticias llegaron espontáneamente. O cuando hay elecciones, pues los medios grandes y pequeños, regionales y nacionales, abren lo que se llama plan de medios para candidato. Entonces dicen que si quieres salir en la noticia, pues diaria o semanal, pues bueno, este es el plan premium, este es el plan básico, etc. Entonces uno como espectador ve y dice, uy, ese man qué berraco, cómo lo están cubriendo los medios, pero la verdad es que pues hay financiación detrás y así funcionan. Bajo esa lógica, los medios de comunicación son empresas. Sí, claro que son empresas. O sea, lo importante no es vender, o sea, no es reproducir noticias, sino reproducir la lógica, digamos, del capital. Pero en tu concepción, ¿qué ideologías puede reproducir un medio de comunicación que es una empresa? A ver, yo creo que todas, porque, a ver, ¿qué tenemos por empresa? La asociación de personas que trabajan para lograr un fin común y que este fin común sea rentable. Sí. ¿Sí? Eso por sí mismo no es malo. Entonces alguien tiene empresas de zapatos, alguien tiene empresas de lácteos, alguien tiene empresas de comunicación y con eso se genera empleo y sustentabilidad propia. Pero asimismo, pues tener empresa no es malo, pero luego si tu empresa
genera productos o cosas que afectan a otro, bueno, o tu empresa se usa y se alía para causas que no son tan nobles, ya tienen pues problemas. Pero en este caso de los medios, pues los medios generan noticias que esperan ser rentables y por eso lo más visible es generalmente lo que más espectáculo y morbo causa. Por eso ya hablamos de la política del espectáculo. Entonces, tú difícilmente vas a encontrar una noticia con altas visualizaciones de que, no sé, que se están otorgando o se están desarrollando los caminos comunitarios en municipios muy apartados, pero sí que vas a encontrar la noticia de que Laura Sarabia y Petro tal cosa, porque eso genera mucho morbo. Entonces se disparan los clics, lo que llaman el clickbait o la batalla por el click, que generalmente se logra por un titular lo suficientemente llamativo, o otros dirían amarillista, para generar esas visualizaciones. Y cuando abres una noticia en cualquier portal, por ahí va el pequeño anuncio. Y ese pequeño anuncio le paga al portal X centavos de dólar, pero como son muchísimos, eso se multiplica y pues ahí las formas de monetización, digamos, pues terminan generando capital. Y es que cualquier medio lo necesita. Mira que pues Podemos, que es la alineación política de izquierdas de España, pues que transformó mucho el panorama electoral, ahorita está en otro proceso, pero su fundador Pablo Iglesias se ha dedicado a fundar medios de comunicación. Entonces abrió uno ahorita en México que se llama Canal Red. Latinoamérica. Y tiene un programa que se llama La Base. Entonces él hace pues dos cosas. Pide aportes. Y pues de alguna forma tendrá que monetizar las redes porque pues se vuelve una empresa que tiene que generar. Ahora, que habla de ideología de izquierda, por supuesto, es que la ideología de izquierda puede ser muy llamativa y atractiva y tú también puedes generar marketing, por decirlo de alguna forma, a partir con otro enfoque, ¿sí me entiende? Pero entonces, claro que pues respondería a esa lógica de producción, es un trabajo. Claro, y volviendo, por ejemplo, acá en Colombia, sí reconoces que hay pues estos dos, ¿no? Como bandos de la información, ¿no? Los medios tradicionales y los medios alternativos. Uh-huh. Y ahí, ¿qué visiones de país están en juego? Pues los medios alternativos creo que empiezan con fuerza en el año 2018, ¿sí? Y pasado pandemia, los medios, las narrativas en redes sociales en Colombia se dividen en dos bloques, el uribismo y el antiuribismo. Pero el antiuribismo cobró mucha fuerza, muchísima fuerza. Los influencers que emergieron en pandemia, sin duda lograron mover y canalizar la indignación de la gente también, no solo frente a la política, sino frente a los grandes medios. Y le dejaron de creer a ese presentador que salía encorbatado dando las noticias como un cuadro fijo y empezaron a inclinarse hacia ese influencer que con una chaqueta cotidiana, que con una pinta igual a la tuya, que podía usar otro lenguaje, podía insultar, podía desahogarse, podía gritar, porque lo vieron más cercano. Ahí, indudablemente, hubo un cambio de paradigma también en cómo se comunica, porque estas formas más cotidianas generaron mucha más atracción. Y entonces, ¿cuántos no querían, pues, putear a Uribe? Entonces se identificaron con Levi Rincón, ¿sí? Uh-huh. Y entonces eso empezó a mover de tal forma que la balanza pues empezó a inclinar. Quienes tenían el control mediático y sale Matarife, sin vayamos a decir si es rigurosa o no, es otra discusión, pero indudablemente empezó a generar le empezó a llegar a muchísima gente que antes no le llegaba, y eso indudablemente creo que hizo que las narrativas antiuribistas pues se movieran mucho más. Pero entonces viene cómo juega eso electoralmente. Pues obviamente eso terminó abriéndole el camino narrativo y digital para el cambio de gobierno de 2022. Eso es como se mueve la información a nivel nacional, ¿no? Vos que estás bastante involucrado con el trabajo de ciertas comunidades, uh-huh. ¿Crees que existen medios de comunicación comunitarios? Muy pocos, pero pues es un campo que hay que desarrollar. Entonces lo que pasa es que los medios comunitarios no tienen muchos likes porque son causas comunitarias. Entonces a nadie le importa que se tapó una vía, que tienen crisis de agua, que se contaminó una sequía. Aquí en Mocondino, en Jamondino, pues eso no se va a hacer una noticia nacional, al menos de que fuera algo muy, muy, muy impactante. Ni mucho menos va a crear una narrativa constante.
Entonces, los medios comunitarios, lo primero es reconocer que están para su comunidad, pues se llaman comunitarios, y que tienen un alcance muy local. Y en esa medida creo que es que se deben empezar a trabajar los medios de diversas comunidades, sea para transmitir el tema de la acción comunal, el tema del cabildo indígena, el tema de la organización campesina. Primero que todo, a partir de eso. Entonces ellos no podrían entrar en las escalas masivas, al igual que los medios tradicionales o que influencers. ¿Sí? Por eso tú tampoco escuchas a un influencer. Nunca hemos escuchado a Wally, a Levi, a Lalis hablar de un corregimiento de Nariño o de el Valle del Cauca y hablar muy, digamos, de problemáticas en específico, sino que ellos se suben siempre a las narrativas grandes. Petro, Uribe, la justicia, el proceso contra Uribe, ¿sí? Porque esos son, digamos, las narrativas que dominan el campo de la comunicación. Entonces los medios comunitarios tienen que saber primero que no van a tener una gran amplificación, pero precisamente su función es más local y en ese sentido hay que promoverlos mucho. Hace poco vi que diste una entrevista en Caracol, ¿no? Hablando sobre un tema de una tubería de agua que había dañado una empresa en San Isidro, ¿no? San Isidro, sí. Cujacal. ¿Puedes hablar un poco de eso? Pues ese es un caso muy fuerte y que ha cobrado mucho valor simbólico en Pasto y poco a poco se va expandiendo porque la empresa EPROCOM, bajo la representación legal del señor Jairo Juvencio Zamora, es una gran plataforma logística, bodegas, en otras palabras, que se construyó en el kilómetro 14 de la variante oriental de Pasto. Resulta que cuando aparecen y se construyen estas bodegas, durante las obras y con una retroexcavadora, el señor Zamora cortó la manguera que durante toda una vida, una existencia de esta comunidad, conducía agua desde un nacimiento de agua, un ojo de agua, hasta un tanque donde la comunidad recibía esa agua y lo distribuía para actividades agrícolas. Si a una comunidad campesina le quitas el acceso al agua para actividades agrícolas y crianza de animales, pues estás afectando mucho su economía y su identidad, su cultura. Bueno, el señor pues cortó esa manguera y nunca quiso responder y trató con despotismo a la comunidad. Eso se fue a un proceso legal que en primera instancia hace 10 días ha fallado a favor de la comunidad, reconociendo que el señor Zamora violó su derecho fundamental al acceso al agua y a la vida digna. Realmente es muy triste porque le cortó el agua a 7 años y todavía no tienen agua. Y este ojo de agua quedó ubicado justo detrás de las bodegas que él construyó. Entonces él alegó que era propiedad privada, pero la justicia le da la razón a la comunidad en cuanto si existía durante 80 años demostrados al menos un recorrido cotidiano, un camino entre ese ojo de agua y la comunidad, el privado tiene que dar permiso de paso, no es más. Eso se llama en derecho servidumbre. Y él nunca quiso darla. No sé, es una manguera. Lo que él argumentó es que esa pequeña manguera debajo de la tierra afectaba y ponía en riesgo la red eléctrica, cosa que pues habría que demostrar desde la ingeniería, pero por ahora la justicia después de mucho tiempo le dijo que no. Entonces un caso muy grave que tuvimos la oportunidad de acompañar junto a los compañeros del Instituto Andino de Artes Populares, del IADAP. ¿Y cómo llegó ese caso hasta Caracol, por ejemplo? ¿Y acá los medios locales informaron de eso durante esos 7 años o era un tema que más bien se invisibilizó? Cuando pasó eso hace 7 años estuvo invisible todo el tiempo y hace 4 años nosotros, IADAP, conocimos el caso y el primer video se publicó en octubre de 2022 y fue el video que permitió abrí la noticia a los medios locales y impactó mucho, tanto así que por llamado del concejal Cristian Muñoz abrió una comisión accidental en el Consejo de Pasto. Ahí se citó a todas las entidades y empresas implicadas y eso ya se reprodujo en los medios locales. Sacaron notas, sacaron fotos, algunos hicieron entrevistas, hubo, digamos que, toda una gira por radio que la comunidad pues hizo y esta noticia se fue amplificando. Gracias, eso sí, pues al primer video que con mi compañero Jorge Perugache y los compañeros del IADAP nosotros publicamos en octubre de 2022. Ese fue el que inició el caso. Yo seguí publicando casi que un año todo lo que estaba pasando hasta que en un momento me detuve porque el proceso entró en unas instancias donde no valía la pena, digamos, generar
un movimiento mediático porque pues se podía afectar unas negociaciones que había con la alcaldía y todo esto, pero eso a la larga nunca llegó a nada. Y cuando pues se dio el fallo de tutela, yo volví a publicar y bueno, eso pues ha escalado ya en varias veces a los medios. Esta vez eso de Caracol pues bueno, le puso atención en esta vez, pero ya antes ya se había publicado sobre esto. Y en ese sentido de, por ejemplo, las personas comunes y corrientes, ¿qué podemos hacer para comunicar ese tipo de situaciones? Porque siempre está como la situación en el barrio, en la comuna, etcétera. Pues es generar una propuesta creativa y perseverar. No hay más de otra. Si tú quieres, digamos, influir un poquito más y un poquito más y un poquito más, es eso. Entonces, diseñas tu propuesta, podcast, TikToks, no sé, lo que tú quieras hacer, pero tienes que perseverar, porque las redes no son de una sola vez. Entonces, publicaste unas fotos, impactaste, y si no seguiste, pues se muere ya, y a ti pues nadie te va a reconocer y todo se te olvida. Entonces, las redes simplemente podríamos entenderla como la expresión pública de un proceso profundo que sigue y sigue y sigue. Entonces, si tú quieres generar diálogo social, cultural con la trinchera, dale hasta el final de las cosas. Y así con cualquier proyecto. O sea, la clave es primero hacerlo y segundo perseverar. Claro. ¿Por qué? Porque además es tan sencillo. Mira, la primera vez no te ve nadie, la segunda nadie, la tercera nadie, la cuarta pegaste durísimo y eso te sube y después en la quinta no te vuelve a ver nadie. Si yo dejo ahí, hasta ahí murió. Si pasa y pasa el tiempo y sigues, cumpliste un año, cumpliste 2, ya es imposible que no tengas cierto reconocimiento entre gente, entre la comunidad de interés que te va a ver a ti. Si sigues 3, 4, 5, 6, por la sola inercia del proceso, pues se va a ir acumulando cada vez más material y habrá picos, subidas, bajadas, hasta que de pronto ya uno va consolidando pues una identidad más constante. Esto es lo que te digo de mi proceso, porque yo llevo en redes 3 años. Entonces sé que todavía es poco, pero también lo siento y digo, se ha hecho harto. Sí. Entonces yo empecé en 2022. Es así, yo veo a los influencers de otras cosas, los de entretenimiento, pero antes de 7 años no la pegaron tanto. Ahí está Huesco, el que dice, yo me demoré 1 año y medio con 200 viewers. Entonces, si un man que hoy tiene millones, pues se aguantó 1 año y medio sin progresar, es también pues un poco el trabajo de estar en redes, ¿no? La apuesta que haces en tu trabajo va siempre como orientada a lo local. Bueno, ¿y cuál es tu relación, por ejemplo, con lo local versus lo global? Inicialmente focalicé en lo local temas que sé que son globales. La disputas por el agua es global, pero yo lo mostré en un marco local, ¿ya? Eso me quitó visibilidad, sí, porque solo te van a ver en Pasto. O sea, en Bucaramanga, en Armenia, nadie va a ver lo que estamos relatando en las veredas de Pasto. No les interesa. Pero el tema en sí es un tema que tiene o esencialmente te está comunicando un problema que está pasando que es global. Por eso, alguna vez lo hablábamos, ¿no? Yo decía que las problemáticas y los temas que uno puede hablar en Pasto, en Nariño, son un microcosmos que nos revela lo que puede pasar a un nivel más global o macro. En ese sentido, pues mi apuesta primero fue local, pero quiero expandirla poco a poco. Entonces, hemos venido pues tocando temas también que están pasando en otros territorios de Colombia, pero en la misma línea de lo que trabajamos. Indudablemente, pues se complica un poco porque mi trabajo de redes me ha permitido afianzar una comunidad no solo de redes en Nariño, sino con la que yo permanentemente genero escuelas, generamos investigación, generamos procesos, proyectos. Entonces estamos muy enraizados en este territorio. Entonces, que si los temas se pueden llevar hacia otra escala, por supuesto que sí, pero hay que cambiar la forma en que los contamos, ¿no? Y mostrarte que lo que pasa en Pasto es un ejemplo de algo que está pasando también en otros lados del mundo. Y en esos procesos de investigación, de estar con las comunidades, ¿cómo miras estas relaciones entre lo indígena, entre lo campesino, entre lo urbano? Pues muy interesante lo que está pasando en el momento porque, por ejemplo,
gracias a la reforma al artículo 64 de la Constitución, se reconoce a los campesinos como sujetos de derechos a partir del 2023. Y entonces esto ha hecho que los campesinos empiecen a reclamar figuras propias y derechos propios, como lo hacían los indígenas desde el 91. Por ejemplo, entonces si los indígenas constituyeron resguardos, hoy los campesinos están buscando la constitución de territorios campesinos agroalimentarios. En principio es muy bueno. En el fondo hay algo difícil, y es que se está generando muchas disputas entre indígenas y campesinos. Sí. ¿Sí? Mucha división por derechos, por reconocimientos, pero en última tiene también una distinción racial. Luego, ¿qué pasa? En un territorio como Mocondino, vecinos, familiares, todos de apellido Jojoa, hay unos que están inscritos en el cabildo, hay otros que no, se reconocen como campesinos, se están tirando durísimo, aunque son la misma familia. Entonces dicen, esos campesinos no sé qué, esos indígenas tales, pero son los mismos. Pero así se ha configurado pues las divisiones territoriales, étnicas y sociales en Colombia, y poco a poco van avanzando frente al urbano, porque indudablemente el urbano siempre ha sido más visible, y en una ciudad como Pasto, pues la ciudad, el municipio se reconoce por lo urbano, pero pues Pasto, imagínate que tiene 18 corregimientos con cabildos, con comunidades organizadas campesinas, que se vienen haciendo poco a poco más visibles. Y bueno, creo que también el reto está en que el urbano reconozca la interculturalidad de sus territorios y su diversidad. Que, por ejemplo, esa disputa que hablas de entre indígenas y campesinos, ¿tiene una raíz histórica o ha sido más de poco tiempo? Tiene una raíz histórica en el sentido de que esto que lo que llamamos campesinos hoy, pues digamos, si bien existían comunidades originarias, que puede llamarse hoy indígenas, pues venimos todo de ahí. Entonces ya hay procesos, pues uno, el mestizaje colonial, y después procesos de colonización, porque entonces Nariño ha recibido mucha gente del Putumayo, de migraciones de más al sur, ¿sí? Entonces los asentamientos urbanos que se fueron desarrollando en una ciudad como Pasto fueron expandiéndose al punto que los indígenas pues se vieron absorbidos por lo urbano, y no solamente es que cambie tu tema étnico, si es que pudiera, sino también tus actividades. Entonces, si un campesino, un indígena ya no trabaja la tierra, se va volviendo obrero, la pregunta es, ¿sigue siendo indígena? Y pues uno diría sí, pero si ya pasa mucho y su generación ya tiene otras formas de ver, la generación que le sigue, otros oficios, se relaciona y construye un hogar diferente y ya vive en la ciudad, pues poco a poco eso va a ir desapareciendo. Entonces, sí hay una raíz histórica en esto, y más aún en Pasto, mira que dicen, pues y relatan historiadores como Miguel Calero y el antropólogo Perugache, que aquí en Pasto, cuando empezó digamos, en los tiempos coloniales, la centralidad urbana se fue conformando por esa élite española y mestiza, mientras que las comunidades originarias fueron desplazándose hacia las partes altas de las montañas, lo que hoy son los actuales corregimientos. Entonces esa construcción centro-periferia tiene unas raíces históricas bien largas. Bueno, pues Danilo, yo creo que acabamos con esto. Bueno, pues nada, encantado de estar aquí. Muchísimas gracias, Danilo, por haber estado aquí. Bienvenido cuando quieras. ¿Y algo más que quieras decir? No, nada, yo celebro pues este espacio, me gusta mucho el nombre, porque esto sí que le hace falta a Pasto, ¿sí? Entonces genera un espacio virtual para mostrar los distintos procesos artísticos, culturales que existen y conectarlos entre sí. Pienso que es lo que tal vez muchos procesos artísticos y culturales deben hacer, comunicar, ¿vale? Entonces, en el poder de la comunicación estamos creando el tejido y el sentido de lo común. Por eso comunicación, comunidad, común, ¿sí? Nos vamos encontrando frente a lo que todos compartimos. Entonces, nada, buenísimo. Pues síganos en redes, pues a toda la gente. Sí, vayan a seguirlo. Un trabajo cultural, ambiental, social, político desde el sur de Colombia. Bueno, esperando abrirlo, eso sí, al resto del país. Entonces, nada, muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias de nuevo. Eso fue un capítulo más de La Trinchera Dialéctica. Hasta luego. Bye. Se cuidan.